y amarte hasta el fin, para irme contigo a reinar en los cielos, el sol más allá. Vacío se irá, que en su templo esta noche estará, que ninguno vacío se irá, que en su templo esta noche estará. Zacarías capítulo 4, versículo 1 en adelante. Así que si usted lo ha encontrado, le invito a que se ponga en pie, póngase sobre sus dos pies y escuchemos la palabra del Señor. Amén. Y le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro de todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a leer entonces en el Antiguo Testamento, en Zacarías. Encontramos que había un varón que tenía un propósito de parte de Dios, un sueño que nacía de parte de Dios. A veces Dios pone sueños en las personas y vienen de parte de Dios. Los pone en las personas, tal como el hermano Tirapegui hablaba aquí, que él tenía el sueño de llevar a los hermanos a ese lugar, a Reloca, al sector, a cantar a la iglesia y a apoyar. Y un sueño que Dios lo cumplió a través de él, amén. Porque cuando se cumplen los sueños de Dios son porque parten desde el cielo. Tal como también hay otro hermano ahí que está edificando un templo, y si es de Dios, Dios va a estar proveyendo todo. Porque lo que dice la Biblia, lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios no permanece. Esta iglesia lleva más de 40 años predicando el evangelio. ¿Cuántos son, pastor? No recuerdo. 47 años. ¿Ven? Predicando el evangelio. Lo que es de Dios permanece. Y cuando permanece algo es porque está respaldado con el Espíritu de Dios. Amén. Esta es una iglesia que ha ocurrido muchos milagros, no solamente en este último tiempo, sino que durante toda su vida. Han habido sanidades, yo recuerdo gente de cáncer, enfermedades graves, han habido milagros, han habido liberaciones, tanto aquí como en Chequén. Entonces es una iglesia donde el Espíritu de Dios se mueve.
Porque no sacamos nada con que el Espíritu de Dios nos toque aquí y nos demos unas vueltas carnero y decimos, me tocó el Señor, sentí el Espíritu, pero si afuera no me sirve, tiene que ser para tener poder allá afuera, para predicar el Evangelio afuera, para que se convierta tu señora, para que se convierta tu hijo, no para que des vuelta aquí solamente. El poder es para ser testigo. El Espíritu de Dios, dijo Jesucristo, quédense a los discípulos cuando resucitó, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa. Y entonces me serán testigos. No solamente para que lloremos y nos sintamos contentos. Eso es bueno, eso es parte también. Pero el principal objetivo es para ser testigos afuera. Y para cambiar la atmósfera del diablo en atmósferas espirituales. Donde hay enfermos, ahora hay sanidad. Donde habían gente afligida, es levantada por el Espíritu de Dios. Para eso te llamó el Señor. Para eso te llamó el Dios Todopoderoso, para que seas testigo, para que seas testiga de Él, del Espíritu de Dios con poder. Pablo decía a una de sus audiencias, procuré venir no con palabras, sino con poder del cielo. Porque el Evangelio es poder del cielo. Y lo hemos visto acá, lo hemos comprobado. ¿Cuántos han recibido milagros acá en este lugar? Levanten su mano sin miedo los que han recibido de parte de Dios. Y el que no ha recibido puede seguir recibiendo. Puede recibir, pero tiene que recibir la palabra con humildad. Cuando resistimos la palabra, a veces decimos, yo conozco al predicador, le resisto la palabra, no voy a recibir nada de Dios. Porque a Jesús le hicieron lo mismo. Le decían, oye, este es el hijo de José, el carpintero. Ahí está María, su madre, aquí están los hermanos. Y en Nazaret dice la Biblia que Jesús no pudo hacer muchos milagros. Porque la gente dudaba, la gente murmuraba. Donde hay murmuración, donde hay duda, no hay manifestación de Dios. Dios se manifiesta donde se le celebra, donde se le recibe. Por eso le dijo a Moisés en el desierto, anda donde Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, para que me haga fiesta en el desierto. Dios desea que su pueblo le celebre, le hagan fiesta, se manifieste, se pongan, le busquen de todo corazón. Y entonces Dios se manifiesta y hace milagros. Sí, cuando Jesús al resucitar y cuando se iba, fíjese que cuando alguien se va, las últimas palabras muchas veces son las más importantes. Quiere dejar el consejo, lo más importante. Y le dijo que él se iba al cielo, pero le dijo, pero ustedes me serán testigos. Pero ustedes pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos seguirán enfermos. Sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios y tendrán que arrancar porque los demonios los van a perseguir. Dijo eso. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero se supone que, y también le dijo, y sobre toda cosa mortífera, todo lo que beban, lo que coman, no les dañará. Porque se supone que cuando el Señor va, Él dijo, conviene que me vaya. Porque si yo me voy, viene el Espíritu Santo. Y ese habita en ustedes. El problema es que muchas veces hacemos la obra de Dios sin el Espíritu. Queremos que el enfermo sane y no va el Espíritu de Dios ahí. Queremos echar fuera demonios y no está el Espíritu de Dios y salimos avergonzados. Como ha sucedido en la Biblia que dos hijos de un tal de Seba trataron de echar fuera un demonio. Decía, te echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, le decía el demonio, pero ustedes quiénes son. Y tuvieron que huir desnudos, con una vergüenza tremenda, porque no estaba el Espíritu de Dios. Usted incluso, fíjese que para atender, para ayudar a la gente, deberíamos estar llenos del Espíritu Santo. En la Biblia habla de que hubo pelea entre las viudas hebreas y las viudas griegas, o sea, del mundo, porque se atendían según ellas más a una y menos a otra. Y llegaron los apóstoles y dijeron, no está bien que nosotros dediquemos nuestro tiempo a servir las mesas. Decía Pedro con los apóstoles, no está bien que nos dediquemos a servir, a atender, vamos a buscar varones que hagan esta tarea. Y dice que encontraron varones, pero el requisito tenían que ser llenos del Espíritu Santo para atender solamente las mesas, para servir.
Y nosotros, dijo Pedro, nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra del Señor. Entonces se da cuenta que sin el Espíritu de Dios es imposible que haya avance. En la palabra que hemos leído, Zorobabel quería reedificar las ruinas del templo, Jerusalén. Y tal vez empezó a mirar y dijo, es muy grande la obra que hay que hacer, no tenemos muchas fuerzas. Pero teníamos el deseo que había puesto Dios en su corazón. Pero él sacaba las cuentas y no le daban los números. Es como cuando usted quiere iniciar una empresa grande, un negocio, o quiere comprar una casa o algo grande y saca cuenta y revisa todas las cuentas a todos lados y no le dan los números. Entonces, ¿qué pasó? Vino palabra de Dios y le dijo, lo despertó, dice, me despertó el ángel, vino un ángel de parte de Dios y lo despertó como quien despierta de su sueño, de un sueño fuerte que no podían despertar. Y le dijo, ¿qué ves? He mirado y aquí vio un candelabro de oro con depósitos encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. 7 tubos para las lámparas encima de él y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Y el ángel, hablé y él, diciéndole a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? No entendía qué era. Dios le estaba mostrando una visión y no la entendía. Muchas veces el Señor nos habla y no entendemos. Porque las cosas espirituales, dice la Biblia, se disciernen espiritualmente. Usted no puede discernir algo espiritual en la carne. No puede discernir lo que es del espíritu si solamente su pensamiento está en comer, en descansar y no buscar el rostro de Dios. Para entender las cosas del espíritu tenemos que andar en el espíritu de Dios. Y si alguien te va a convencer a ti en tu vida, va a ser el Espíritu de Dios. No el predicador, no el pastor, no el hermano, no la hermana. El Espíritu de Dios dice que es el que convence, el redarguye. Amén. No el varón. Entonces aquel varón le preguntó al ángel, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel le respondió y le habló diciendo, esta palabra es para Zorobabel, que dice, no con ejército. Zorobabel estaba sacando cuentas, ¿cómo construimos? ¿De dónde sacamos tantos materiales? ¿A quién le pedimos? No es con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Estás orando por tu familia? ¿Quieres que tu familia sirva al Señor? ¿Quieres que un amigo reciba sanidad? Y más allá de la sanidad reciba la conversión realmente al Evangelio de Dios. No es con fuerza, no es con catetearlo todos los días, es con el Espíritu de Dios. Una pura palabra dirigida por el Espíritu de Dios cambia a una persona. Yo tiempo atrás fui a predicar a una iglesia en otro lugar y después me topé con una hermana, me decía, hoy todo un mes me sonó la palabra que predicó. Acá mismo también me habían dicho un par de hermanos y hermanas también, cuando predicó me quedó sonando esta palabra, me quedó dando vuelta a esto. Porque la palabra va con el Espíritu de Dios. Cuando va el Espíritu de Dios, te cambia la vida, te cambia la mente. No quedas igual. Cuando el Espíritu de Dios te confronta, tú no puedes quedar igual. En otras palabras, cuando te encuentras con Dios a través de una palabra, tú no sales igual por esa puerta. Quedas pensando que te queda dando vueltas. Y ese es pan de vida. Esa palabra es pan de vida que te sirve para muchos días. Más allá de que si te gusta el nuevo predicador, de aquí sale palabra de Dios. Aquí hay palabra ungida de Dios. Palabra que cuando va con el Espíritu produce resultados. Hay sanidades, hay milagros, hay liberación. Todo con el Espíritu de Dios. Porque como le dijo a Zorobabel, no es con fuerza. No es con fuerza, ni con espada, ni con ejército. Hay un coro que cantamos a veces, dice, no es con ejército, ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Y fíjese, la visión era esta. 2 olivos, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Y qué es esto? Le dijo. ¿No sabes qué es?
Porque ¿qué pasa? Que las lámparas, el candelabro tenía 7 lámparas. Había una lámpara, pero las lámparas tenían que prender, tenían que arder. Y para eso se le echaban aceite en los tubos, en los 7 tubos manualmente. El sacerdote o el encargado del templo echaba ese aceite todos los días y la lámpara ardía. Pero la visión era que el olivo estaba a la derecha, estaba a la izquierda, y que las lámparas se iban a llenar solas, directamente desde el olivo, sin intervención humana. Le estaba diciendo, no es con tu fuerza, ahora es Dios que lo hace directamente. Hay alguien que está pasando problemas en este lugar, en este momento. Hay alguien que está pasando una dificultad. Tal vez hay alguien que dice, nada me sale, todo lo que hago me resulta peor. Y como que algunos dicen, estoy bajo maldición, dicen una palabra más fea, pero no la voy a pronunciar. Que dicen que un animal lo tiene, levanta la patita el perrito, ¿qué hace? Entonces, nada me resulta. Tal vez necesito buscar más de Dios. Tal vez necesito obedecer la voz del Espíritu. Porque cuando obedecemos al Espíritu Santo, entonces tenemos resultados. Vemos lo que Dios quiere darnos cuando obedecemos. Muchas veces vemos que queremos, como dije, sin el Espíritu de Dios, reprender enfermos, reprender al mismo diablo. Y Jesús nos enseña que al diablo no se le reprende, se le resiste. Él mismo le resistió en el desierto cuando estuvo 40 días y le resistió con la palabra de Dios. Cuando tú le resistes con la palabra de Dios, al final Satanás te mira y dice, no puedo con este, no puedo con esta, y se va y nos deja. Así lo hizo con Jesús. Pero hay un requisito. Dice, hablando la Escritura, primero someteos a Dios, después resistid al diablo. ¿Y el diablo qué va a hacer? Esa es la receta. No, te reprendo, diablo, te reprendo, Satanás. A los demonios podemos reprenderlo. Ni Jesús reprendió al diablo. Lo resistió con la palabra de Dios. Le decía, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No solamente de pan vivirá el hombre, le decía Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la boca de Jehová. Después le decía, mira todos los reinos de la tierra, te los daré si postrado me adoras. Y Jesús le responde por la palabra, al Señor, el Cristo está también, le dice, al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él servirás. Entonces cuando usted resiste con la palabra de Dios, primero sometiéndose a Dios, el diablo no puede tocarlo. ¿Se recuerda Job? Tuvo que pedirle permiso al Señor. Si tocas todo lo que tienes, vamos a ver si te va a servir, Job. Vamos a ver si va a ser tan íntegro. Y Dios le dijo, toca todo lo que tienes, pero su vida no la toques. Porque la vida tuya está en las manos de Dios. Él autoriza o no. A Pedro, Satanás también lo pidió para zarandearlo. Jesús le dijo, te han pedido, Satanás te pidió para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Fíjese que Jesús no le dijo, yo oré para que no te toque, sino le dijo, para que tu fe no falte. A lo mejor Satanás te está zarandeando en este momento. No encuentra a lo mejor recursos, no encuentra sanidad, no encuentra paz. Estás pasando momentos difíciles. Pero el Señor oró por ti para que la fe no falte. No para que te libres de aquello, sino para que tu fe no falte. Que Dios nos ayude. Entonces tenemos que ir afuera con el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios es el que convierte las almas. El Espíritu de Dios es el que sana a los enfermos. El Espíritu de Dios es el que libera a los que están endemoniados. A los afligidos los levanta. Amén. Leíamos el jueves cuando Jesús dijo, abrió el libro en la sinagoga y leyó el profeta Isaías y decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para dar libertad a los cautivos, para predicar el evangelio a los pobres, para dar buenas nuevas a los pobres, ¿cierto? Entonces el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús, y además me ungió. Cuando el Espíritu de Dios te unge para algo, tú tienes éxito en eso. Cuando el Espíritu de Dios te llama para algo,
Él también te da la provisión. Él te abre puertas. No te deja a medio camino. Y si fue Él el que ya te llamó, si el sueño fue de Dios, no te va a dejar a medio camino. Amén. Y el Espíritu de Dios se compara en la Escritura con el aceite. Por eso las lámparas prenden cuando le llenan primero aceite. Todos somos lámparas acá. El Señor nos compara con lámparas. Pero para que alumbremos tenemos que tener aceite, y el aceite es el Espíritu de Dios. Recuerden las 10 vírgenes. Las 10 tenían lámparas. Las 10 tenían sus lámparas, las 10 eran iglesia. Pero no, las 10 no todas tenían aceite, que era lo más importante. Usted puede venir a la iglesia aquí, engañar al pastor, al hermano, a la mamá, al papá, al tío. Pero si usted no tiene aceite, cuando el Señor venga, lamentablemente nos quedaremos aquí. Y viviremos esta vida en derrota. Porque no hay aceite. Tenemos lámpara, pero no hay aceite. Y la lámpara se llena buscando el Espíritu de Dios, buscando la presencia de Dios. La vida de allí será más hermosa, no habrá más sufrir ni tribulación. Allí solo habrá coros celestiales cantando alabanza para nuestro Dios. Oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Dicen